Curso Aproximación a la poesía. Lección 2.2. El poeta. El poeta es principalmente un transformador de la corriente poética en palabra. Ser poeta es una forma de estar y percibir el mundo. La visión del poeta desmembra los elementos de la realidad para escudriñarlos, cambiarlos y hacer con ellos la poesía. Así como el pintor utiliza la pintura, el escultor la piedra, el poeta se vale de la palabra para crear su obra, que es tan válida y tangible como cualquier otra obra de arte. Nuestras sociedades se fundamentan en los poetas. Cuando nos vamos tan atrás en el tiempo, lo suficiente para encontrarnos con el origen de la escritura en el marco de las primeras ciudades-estado sumerias, hace unos 4500 años, hallamos que el primer autor de la historia es una poeta acadia llamada Enheduanna. Además de ser la sacerdotisa del templo del dios Nannar, el dios Luna, Enheduanna componía himnos de adoración y otros poemas que fueron escritos sobre tablillas de arcilla en escritura cuneiforme. La poesía es tan antigua como el hombre mismo, y paralelo al surgimiento de la escritura tenemos la evidencia de los primeros poetas antes que otros escritores de los demás géneros literarios. La cohesión social que aportan los poetas ha sido olvidada paulatinamente, al grado de convertirlos en seres apartados de las masas que han perdido todo interés por la cultura en general. Pero los poetas están resurgiendo. Están entrando en las sociedades a cumplir su papel y están siendo escuchados. Recientemente, la poeta Amanda Gorman saltó a la fama por ser invitada a la toma de posesión del presidente Biden en los Estados Unidos. Amanda dio lectura a su poema de la unidad nacional y a la esperanza en el futuro, viralizándose inmediatamente en las redes sociales. El trabajo del poeta es precisamente ese: percibir lo poético, convertirlo a palabra y hacer que nazca el poema en la sociedad que habita. No es un trabajo sencillo debido a las reglas mercantiles que dominan nuestros pueblos, las cuales le niegan a la palabra su valor. Pero la revolución digital está creando nuevos recursos que están siendo explotados por los poetas para hacer escuchar su voz. El origen de los poetas siempre ha sido un asunto de debate aún entre ellos mismos. Algunos se plantean el origen divino. De hecho, al analizar la figura de Enheduanna como suma sacerdotisa de su dios y a la vez una poeta muy famosa en su sociedad, podemos encontrar esas similitudes. El poeta español Federico García Lorca también era de la opinión que coloca la inspiración de los poetas en la divinidad, pero habían otros detalles técnicos que el poeta debía estudiar a partir de su don poético. El poeta mexicano Octavio Paz hace un análisis más histórico y filosófico de su opinión sobre los poetas. Él afirma que el poeta surge de la conexión que éste hace con el ser, en el sentido filosófico de la palabra. El asunto requiere que cada uno de los lectores se haga su propia versión de acuerdo a sus pensamientos. En Panamá Poético somos de la opinión que los poetas son observadores especiales de la vida. Esa capacidad de ver, es decir, sentir la corriente poética, puede estar ligada a la forma como funciona nuestro cerebro, a experiencias de la vida, a la crianza recibida y al tipo de espiritualidad que se goce. Lo que estos elementos tienen en común es el enlace que hacen del hombre con su entorno, es decir, retornamos a la definición básica del hombre que nos hemos planteado antes. El hombre es un ser social, no se compone solamente de sí mismo, sino de todo lo que le rodea. Con esta interpretación que ofrecemos, afirmamos también que la poesía está al alcance de todos los hombres, porque esta es producto de la relación ser humano-ambiente. También reconocemos que esa igualdad se pierde cuando analizamos los otros elementos requeridos para escribir poesía, el estudio de la poesía universal y el estudio del idioma.